Hola amigos, ¿cómo han estado? Están en la tercera temporada de Sobriedad y Espiritualidad Show, un podcast dedicado a proporcionar información sobre el alcoholismo, adicciones y codependencia. ¿Tienes dudas o problemas con tu manera de beber? Quédate. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues otra vez les doy la bienvenida, acuérdense que soy su amigo Arturo, a un episodio más de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Esta vez, acuérdense que espiritualidad y sobriedad no solamente es leer, informar, etcétera, también nos gusta el tema de las entrevistas. Y esta vez les tengo una súper invitada en el programa, una persona que sabe de lo que habla, que es una persona con estudios en materia de adicciones y les va a encantar. Ella es psicóloga y últimamente se ha estado especializando en el tema de adicciones. Tenemos hoy invitada Wadet Dagdou. Tenemos entrevista. Bienvenidos. ¡Vámonos! ¡Ánimo! Y bien amigos, gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias por estar aquí hoy en este programa que, bueno, según lo que hemos visto en las redes sociales, goza de su aprobación, goza de su privilegio y de lo cual estoy y todos los integrantes del equipo de Espiritualidad y Sobriedad Show estamos muy agradecidos. Y para que les siga gustando y para que sigan entreteniéndose y obteniendo información del programa Alcohólicos Anónimos, de los 12 pasos, de la literatura, de lo que se habla en los grupos y de todo lo que es apadrinamiento y obsesión y fondiadez, y ya saben, pues hoy les tengo una invitada de honor. Hoy les tengo una invitada que no es alcohólica, no es adicta, pero es una profesional de las adicciones, es psicóloga, y me cuenta ella, pero que mejor se los cuente, que últimamente ha estado metiéndose cada vez más en el tema de las adicciones. Y les voy a presentar hoy a la doctora Wadet Dagdou. Wadet Dagdou. Perfecto, gracias Wadet. Pues Sí. encantado de tenerte aquí hoy en Espiritualidad y Sobriedad. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme. Muchísimas gracias por invitarme. Y quería decir, psicoterapeuta, nada más quería decir eso. La diferencia, Psicoterapeuta. sí, un Ok. poquito. La diferencia es, psicólogas solo pues llevan la parte de la psicología, psicoterapeutas son los que llevamos a cabo la psicología clínica. Y eso yo no lo sabía. Mucha gente no sabe la diferencia, por eso me atreví a interrumpirte y decir, perdón. No, perfecto. Psicoterapeuta. Oye, pues ya que te doy la bienvenida y de verdad agradezco tu presencia en el programa, pues ¿qué te parece si empezamos a charlar? Claro que sí. ¿Qué estudiaste y cómo empiezas tú tu camino que hoy sé que está yendo hacia el rumbo de lo que estamos platicando ahora? Bueno, pues mira, eso también te iba a decir, es muy importante. Yo primero estudié Ciencias de la Comunicación Ajá. en la Universidad de Anáhuac. Tengo 52 años, me gradué antes que empezara a cambiar a lo digital, ¿no? Entonces no había este tipo de programas, no había nada de esta información tan fácil. Terminé la carrera, pasó mucho tiempo después y decidí estudiar Psicología Humanista, ¿ok? Eso también te lo quería comentar porque la gente que nos está oyendo no sabe muchas veces la diferencia entre la psicoterapia, la psicología y los tipos de psicología, ¿no? Uno, mucha gente me dice, ¿me vas a analizar al hablar? Y yo no es parte de que te analice, simplemente es diferentes corrientes. Son 3 corrientes de la psicología. Ok. Eso es súper importante y sobre todo por el punto donde tú llegas a decir la especialidad en adicción, que es una confusión que tienen mucho. ¿Puedes tomar adicciones? ¿Tú das adictos, no das adictos? Ahí te va. Primero, el famoso psicoanálisis Freud. Todo el mundo conoce, que crea la terapia hablada. Se da cuenta, para los que nos están oyendo y no saben, Freud se da cuenta, era un doctor que se da cuenta que al hablar empieza a sanar emociones. Desde ahí empezamos a hablar del término espiritualidad indirectamente. ¿Ok? 2, la persona que siempre estaba con él, Sí. como a su asesor, como quien dice es Jung, perdón que se me fue la palabra ahorita, ¿Mentor sería? No, su alumno, disculpa. Ah, era alumno. Su alumno. El alumno más famoso de Freud es Jung. Y Jung es muy importante aquí, porque Jung, aparte
estar metido en la literatura de AA, es el primer psicoterapeuta que empieza a hablar del alma. Importantísimo cuando estamos hablando de espiritualidad. Punto 2. Es decir, que él se va un poquito más allá de la ciencia. Exacto. ¿Qué le dice a Freud? Le dice, sí, todo lo que dices está maravilloso, pero hay algo que siento y veo que nadie me explica. ¿Sí? Freud, el cerebro. Estudiaba el cerebro y estudiaba la conducta humana. No hablaba de energía y no hablaba de circunstancias que tengan que ver con la espiritualidad. Nunca. ¿Ok? Luego, bueno, eso es otro tema, Jung, que es de los primeros psicoterapeutas humanistas. De hecho, es el primer, se le conoce como el pionero de la psicología humanista. Ahí estamos hablando en la época del psicoanálisis. Es un antecedente. Después viene el cognitivo-conductual, que va a tener también que ver mucho con la espiritualidad, porque en la Segunda Guerra Mundial, bueno, voy a hacer un el cognitivo-conductual, para que la gente lo entienda, es esa terapia que nos dicen qué hacer. No, pues yo creo que debes de dejar al novio, yo creo que lo mejor es que, ese es el cognitivo-conductual, bueno, lo estoy abreviando, no lo estoy diciendo, ¿no? Cómo es, totalmente cómo es, pues no. Y es la que se lleva a cabo, es la que se mete en el estudio de las adicciones. ¿Ok? Muy importante. Cognitivo-conductual es lo que nos toca. Cognitivo-conductual es la que toca, exactamente, en toda la recuperación. Pero ahora ya ha habido aportaciones como este podcast, que se están las neurociencias y todas las investigaciones, aparte, empiezan a abrir la puerta a entrar a la espiritualidad. Y ahí voy con la tercera, viene el humanismo. En la Segunda Guerra Mundial, como sabes, muchos de los judíos que estaban encargados de la parte de salud en los campos de concentración eran los famosos psiquiatras, psicoanalistas. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a analizar y a darse cuenta que todo lo que sabían de teoría no les sirve para nada cuando salen de ahí. Y de ahí viene una cosa súper, súper importante, que es el sentido de vida, ¿sí? Como que ya sé para dónde vas porque yo leí ese libro. Sí, exactamente. El sentido de vida. Y habla de sobrevivir a través de un sentido de vida. Porque salían del campo de concentración y les decían, eres un sobreviviente. Y que decían, yo no soy ningún sobreviviente, estoy muerto en vida. Entonces empiezan a dar cuenta de la situación y ahí empieza el humanismo muy importante y empieza un boom con el humanismo. ¿Ok? Entonces, esto te lo quería comentar porque mucha gente que han llegado conmigo a terapia, no saben ni qué tomaron de terapia, ni qué corriente es, ni nada. Y con esto voy a acabar en este pedacito que estoy hablando. No soy precisamente terapeuta en adicciones. Esto es muy importante. Soy humanista, que ahora tiene contribuciones en las adicciones y que ha servido muchísimo de puente, como lo platicábamos hace rato, para llevar a cabo el acompañamiento a un terapeuta especialista en adicciones. Otro punto importante que quiero decir, mucha gente con adicciones ha llegado conmigo a decirme que su terapeuta antiguo le dijo, no, yo te voy a tratar, no te preocupes, sí, tú tienes adicciones, pero conmigo puedes tratar. Entonces, es un tema bien delicado, que deben de tener muchísimo cuidado. Un terapeuta en adicciones tiene que tener una especialidad en adicción. Yo puedo acompañar, guiar, ayudar a que lleve insights, con una condición, si llegan conmigo al consultorio, que se acerquen a un grupo. Eso es una ley. Cuando yo conmigo algún paciente, ¿no? Un paciente que se recuperó en adicciones, le dije, yo te voy a acompañar siempre y cuando tú vayas al grupo. No, yo no me gusta, yo no voy a ir al grupo, discúlpame, no te voy a poder acompañar. Ok. ¿Con qué idea? Con la idea de llevarlo al grupo y hacer un puente a un especialista en adicciones. ¿Ok? Hay consejeros, como lo platicamos aquí en adicciones, que hacen también tipo de función. Yo tomé curso de codependencia también en Montefénix, vengo de familias con adicciones, pero es muy importante que tomen este punto muy delicado, que no es suficiente el querer ayudar. Hay que tener la capacidad y el conocimiento para poder hacerlo. Claro. Sí. Entonces, con esto, bueno,
Nada más quería hacer esa pausa porque llegan súper confundidos. Me dicen, pero ¿para qué voy al grupo si ya tomo terapia? Y luego me dice un paciente, no, es que ya a mi esposo ya está tomando una terapia. ¿Ah? O sea, ellos pueden creer, bueno, no tiene que ser absoluto, pero bueno, ustedes saben que tiene que acudir a un grupo, ¿no? Ya no bebió. Sí, bueno, está sobrio, pero no está recuperado. Y la recuperación solo se da a los 12 pasos. En nuestra preparación de psicología, los 12 pasos aportan a la psicología, no la psicología aporta a los 12. Es algo súper importante que yo siempre hago mención, ¿no? Pues bueno, Y pues muy interesante. Yo me acuerdo también, más o menos igual que ese paciente del cual nos estás platicando, pues yo no entendía qué tenía, ¿no? Porque a veces podía estar un lapso sin beber, pero por qué cuando, pues un domingo en una carne asada, que yo solo quería tomarme un par de botes fríos para acompañar el taco. Algo se me desconectaba y acababa 3 días después. Yo quería entender eso y acudí con una psicóloga por un evento de violencia que tuve, porque ya tenía inclusive lagunas mentales muy prolongadas. Y lo mismo me dijo, fíjate, lo mismo me dijo mi terapeuta en ese entonces. Después de unas sesiones, no me acuerdo cuántas fueron, si 3, 4, me dijo: "Oye, tú tienes un problema que yo pienso que puede ser ¿no? Pequeño detallito que tienes que eres alcohólico, puede ser, quizá, pero donde vas a saber y donde te vas a enterar y donde vas a empezar a obtener mayor información, y creo que nos va a ayudar mucho, es a un grupo de AA". ujú, Y me puso incluso de la misma forma que tú, me puso la condición de que tenía que ir a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Nada más que yo fui y dije: "No, están muy locos", y me fui. Y seguí bebiendo. Pero yo creo que has tenido algunas de esos, sí, ujú. episodios tú también, ¿verdad? Pero mira, está súper interesante, amigos, continúen con nosotros en Espiritualidad de Sobriedad. Ahí te va una pregunta, güey. Claro. ¿En qué momento es cuando empiezan a llegar a ti, los adictos? ¿Cómo es que tú vas desarrollándote ya más en específico en esta psicoterapia humanista, pero enfocada un poco más al acompañamiento del adicto? Okey. Bueno, la realidad es que yo, nunca busqué, trabajar en adicciones, porque en mi familia se han desarrollado las adicciones, ¿no? Ojo, como el que va al lado del adicto, pues, es el famoso codependiente. Sí. Entonces, viniendo yo de familia de adicciones, tuve que trabajar mi codependencia y sigo trabajando mi codependencia y soy codependiente, independientemente que yo lleve lleve procesos, de personas ajenas, pero las herramientas de autoapoyo y de autoayuda las comparto. Pero eso no te hace, eh, invencible, ¿no? También es muy importante eso, que lo voy a decir, y ahorita contesto la pregunta que me estás diciendo, que la gente cree que simplemente por llegar a por ser terapeuta o por ser, alguien que está ayudando a un proceso de recuperación, no, es que si la persona lo tuvo el problema, en psicología no vayas con él. Entonces, eso es bien importante también, los juicios, los famosos juicios que se dan en los procesos terapéuticos que limitan al paciente a poder entrar a un proceso de recuperación. Y con esto te digo que un momento, pues, la verdad es que esa es cuestión de el orden divino que te lleva, porque yo nunca quise, y yo recuerdo perfecto que estudiando psicología tenía un maestro que era adicciones, y yo le decía: "Es que yo no quiero ver a personas con adicciones". Y le dije yo, me acuerdo: "Alejandro, parece que yo puse afuera de mi consultorio, bienvenidos todos los que tengan alguna adicción, lo que quieran, comida, bienvenidos, juego, no se preocupen, aquí también lo recibo. Alcohol, bueno, me sé todas". Hasta que me dijo él una palabra, porque él obviamente es doble A, y me dijo, pues ríndete. Y tú sabes perfectamente bien que tal vez tengas una misión de vida en ese. Pero yo le dije: "Yo no tengo la preparación en ese momento", bueno, ahora la tengo, como te lo dije, eh, para llevar un proceso de un adicto. Y me dijo: "Lo que puedas hacer con los conocimientos que tengas puede ser, como dicen, salvar una vida y que pueda llevar un puente a llegar a los grupos". Así fue como empecé. En psicología le llamamos resonancia.
La figura, siempre que tengas en tu historia de vida, va a llegar a ti a que resuene. No te puedo decir que lo escogí, no te puedo decir que soy especialista en adicciones ni que me dedico a eso, pero sí he acompañado a varios de mis pacientes en eso, gracias a Dios. Ah, qué interesante, muy bien. Entonces, fue circunstancial, algo del destino, ya te Orden divino, yo le llamo orden divino. claro. Cada quien le pone diferente, yo le diría orden divino. Bien. Ujú. Y entonces ahí comienzas a atender a estos pacientes, pero al mismo tiempo a prepararte mejor, ¿no? Totalmente, sí. Eso me llevó a tomar varios diplomados o cursos en adicciones, más no era mi línea, lo hice para poder sostener al paciente que llegara emocionalmente y saber hacia dónde llevarlo, ¿no? Y sobre todo codependencia. Codependencia sí llevo directamente yo en el consultorio y adicción, bueno, bajo las circunstancias que te conté. Okey. Pues qué interesante. Y una vez que emprendiste este camino, que igualmente por orden divino te trajo aquí, ¿verdad? Para que te escuche todo nuestro auditorio y aprendamos juntos de lo que nos puedes, la información que nos aportas. em, ¿Cómo empezó el camino en el sentido de qué te diste cuenta tú que les pasaba o nos pasa a los alcohólicos, a los adictos y cómo guiar? Porque fuera de los micrófonos me hablabas acerca de una corriente muy interesante, Guadet, de un autor, inclusive me diste el nombre de una persona, Cyrulnik. Cyrulnik, a ver, exactamente, pues Boris, te voy a decir como, perdón, lo voy a volver a leer porque es en francés, Ah, es francés, Cyrulnik, me parece. Boris Cyrulnik, se me va, perdón, Ok. ¿sí? Es un psiquiatra, neurólogo, ya no ejerce y ahora es escritor, pero entre varios de sus libros hay uno que es justamente el que te había comentado, que es Sí. Psicoterapia de Dios. ¿Así se llama su libro? Sí, yo me acerqué a ese libro, aparte, hablando del orden divino, creyendo que tenía que ver algo con la espiritualidad en cuestión religiosa. Ujú. Ujú. Y cuando abrí el libro y empecé a leer el libro, me llamó muchísimo la atención esta mezcla que también he visto en los grupos de espiritualidad con cognitivo-conductual, le voy a decir así, ¿no? Sumamente interesante. Él no habla nada de las adicciones, pero habla cómo precisamente la espiritualidad es fundamental en un proceso de recuperación. Y hablando de, hace rato que platicábamos de cuando las drogas es muy interesante, cada una cómo funciona en el cerebro, él describe cómo funciona. Ajá. La La espiritualidad. espiritualidad en el cerebro. Okey. Entonces, hablaba de esta parte donde en una entrevista que, bueno, varias que le han hecho, pero en la última que estaba viendo de él, decía él que cuando fue al Congo, creo que fue al Congo, los datos ahí no los tengo exactamente, vio a los niños militares, a los que luchaban, cómo podían armarse y pelear tan agresivo como un hombre adulto, y después automáticamente veía cómo podían entrar a la iglesia y el niño se transformaba. O sea, le llamó muchísimo la atención y empezó a hacer estudio de eso. Entonces empezó a darse cuenta que en el cerebro, exactamente lo que ahora son los famosos decretos, también Sí. tiene mucho que ver, que ahora son los decretos, la parte de repetición mental Ujú. hacía efectos, obviamente, hace efectos de tranquilizarte o ponerte en agresión. Entonces los niños se acercaban a la iglesia y al poder estar en un estado tipo mantras, porque ahora rezaban, ellos encontraban esa paz momentánea. Y eso los ayudaba a salir adelante después de que dejaran de ser, pues, eso, militares, niños militares, así se les llama, ¿no? Entonces hicieron un estudio, que aquí voy a agarrar un poco mi acordeón porque no quiero decirlo mal, hicieron un estudio, ujú, donde en las neuroimágenes
tenían un dispositivo de observación muy sencilla donde metían a una persona que creía, que tenía fe, vamos a hablarlo así. Ojo, muy importante también hago mención esto. Estamos hablando de espiritualidad, no de religión. En este caso, la espiritualidad de esta persona, culturalmente, eran, por decir, católicos, ¿no? Por eso hablé de la iglesia. Ojo, no estamos hablando de ningún tipo de religión particular. ¿Por qué? Porque él asocia directamente una religión está asociada absolutamente con la cultura y cómo concebiste el apego materno. Si la madre da el amor al niño a través de creencias que en gestal les llamamos, se llaman proyecciones, ahorita se me fue la palabra, proyecciones o introyectos, perdóname, introyectos, están intrínsecos en la cultura. Entonces, con eso, obviamente las personas automáticamente empiezan a adaptar si es Jesús, si es Buda, si es Alá, etc. Pero bueno, entonces ahorita regreso al punto, pero quería hacer esta pausa hablando que él también, Boris, habla de la espiritualidad como todos conocemos con la religión. Totalmente diferente. La religión es la institución, la espiritualidad es lo que te hace creer en algo que te lleve a estados de conciencia, de paz, ¿sí? Y que te dé un sentido de vida, algo en qué creer. Los niños ya no tenían nada en qué creer, la vida estaba acabada, y el hecho de tener una fe o un sentido en algo que ellos podían pedirle algo o tener la ilusión de que algo podía cambiar, automáticamente pues les ayudó a salir. O sea, generaba cambios en su cerebro. Totalmente, que ahí es donde interrumpí y voy a regresar. Ujú. Meten a una persona y le dicen, bueno, tú eres creyente, vamos a entrar, una resonancia y a verte la parte neuronal y se dan cuenta, que eso sí quiero leerlo aquí, porque no quiero hablar exactamente de partes del cerebro que me equivoqué, es la base del cerebro, bueno, eso sí, ¿no? Las almendras, que son las famosas neuronas. Entonces, la amígdala, la amígdala encefálica, que es la base de las emociones intensas, que ahí es donde se va la cólera, el horror, la angustia, etcétera. Las amígdalas se ponían de color rojo cuando la persona tenía ira, tenía enojo. Pasan a otra y obviamente empiezan a hablar de fe, pero muy interesante, cuando empiezan a hablar de fe, cambia, pero esta persona le dicen, quiero que reces, pero esta persona no creía. O sea, no era alguien de fe. Nada más como experimento pusieron al que sí creía del enojo, bueno, el que tenía enojo, y ahora al que no creía, pero le pidieron que rezara. Entonces, ¿qué quiero decir para no hacer bolas? No había una creencia de él en que eso que le estaban pidiendo que repitiera podía salvarlo. No le funcionó. Versus al que se ponía la amígdala en rojo, en rojo, en rojo, en rojo. Cuando le pedían que repitiera, calmaba. Y la amígdala quitaba el color rojo. Tengan o no tengas la creencia. No, justamente si la tienes, te ayuda más porque está con el proceso de cultura, lo que dije antes. Más sin embargo, claro, ahorita estamos hablando de la espiritualidad, que en ese momento fue alguien, pusieron ejemplo una religión, ¿sí? Si yo meto a otra persona, si tú no crees, pero si yo te meto ahí y eres espirituales laicos, les llaman. Los espirituales laicos es que tú crees en la naturaleza. Igual podías sentarte a repetir árbol, 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 universo, y podía pasar lo mismo, ¿sí? Pero en este proceso donde hice la diferencia de la creencia que tiene que ver con la cultura y lo que ayudó, el ejemplo nada más en el coco. ¿Sí me di a entender? Sí, sí. Algo, si tienen dudas. No, digamos que, a ver, ¿cómo lo veo yo? La repetición de cosas buenas, agradables, ¿no? Por decirle de alguna manera. Que son ¿cómo le llaman? Emociones positivas, principios espirituales o cualidades. La repetición de ellas, independientemente de la religión, pero cuando se tiene una cierta base de creencia, puede encender o activar áreas del cerebro que generalmente no se activan. Exactamente. O que las puedes activar con otras cosas que no es positivo, ¿no? Obviamente. O puedes tomar sustancias o cosas que en el momento crees que te está funcionando y no es. Ok, entonces el estudio de Boris Cyrulnik
se basa en esto. Ahí empieza él a estudiar esto. Bueno, este es un libro, él tiene muchos libros. Yo particularmente quise hablar ahorita y citarlo a él, no porque tenga que ver nada que ver con las adicciones, sino porque habla de la espiritualidad. Por eso la palabra dice psicoterapia y de Dios, ¿no? La creencia, que son los puntos que tengo aquí, que también los voy a mencionar, que son súper importantes. Uno, si me permites, Dios como Por supuesto. necesidad psicológica plantea que la idea de Dios surge del deseo humano de sentido de protección y consuelo, especialmente frente al sufrimiento, la muerte y la incertidumbre. Ok. ¿Sí? Ahí vienen todos los rituales de cualquier tipo de religión. ¿Qué pasa si yo paso por una iglesia y me persino o por un, no sé, hombre, no, por un lugar budista y me agacho? En ese momento mi cuerpo siente paz. Ya, hasta el siguiente y ya le puedo gritar una grosería al del otro. Pero vamos, ¿no? El cerebro en eso se asocia y es como si tomaras una píldora en ese momento. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, por eso dice, necesidad psicológica plantea, el humano, ¿qué da la religión? Pertenencia. Que diga, discúlpame, cancelado lo que acabo de decir. ¿Qué da la espiritualidad? Discúlpame, da pertenencia. ¿Sí? Te da pertenencia y te da consuelo. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo en algo que no veo, pero sé que hay una esperanza. ¿Sí? Que es lo que yo te decía del libro de, bueno, no mencioné él, pero del que dijiste que leíste, que es Víctor Frank. Víctor Frank, en el campo de concentración, yo creo que todo el mundo sabe, mucha gente sabe la historia, le dijeron, vamos a jugar, yo te voy a pegar en las rodillas y vamos a jugar que si te caes te mueres. Y si no te caes vives. Entonces dice que él ya cuando se iba a caer, que él se vio perfectamente bien, visualizó, viendo un auditorio, oyéndolo todo, oyéndolo a él, todo lo que había pasado, pudiendo ayudar a aquellos sobrevivientes. Ahí entra también la espiritualidad con la psicología humanista. ¿Sí? ¿Qué le dio? Pertenencia. Él era judío. Pertenencia, yo me imagino que en términos de unidad, ¿verdad? Que somos uno. Ok. Pertenencia, no, la pertenencia queda, yo soy, yo pertenezco, valga la redundancia, a algo que me da sentido de vida. Yo sé que mañana me tengo que parar y tengo que ir a la escuela y bueno, no me gusta, pero tengo un objetivo. Yo sé que tengo a mi hijo, por decir, y estoy devastada, pero tengo que irme a trabajar porque le tengo que dar de comer, ¿sí? Ya no me quiero parar, pero mis perros tienen que ir al baño. Entonces, eso, el sentido de vida, el cerebro necesita, somos seres gregarios, la coexistencia para que trabaje. ¿Me doy a entender? Para que trabaje con normalidad, digamos. Porque ¿cuál es el peor castigo en una cárcel? Tú dime. Seguramente el aislamiento, ¿no? Exacto. ¿Qué sucede con la famosa película de Wilson, de Tom Hanks? ¿Qué hizo? Fue que agarraron una pelota y sobrevivió gracias a Wilson. Más allá del factor material. Wilson y platicar, somos seres gregarios. Pertenecemos a manadas. Bien. Ya, échale. ¿Qué más? Tienes otro punto aquí, Sí, ¿verdad? otro punto importante. 5. Relación entre trauma y fe. Este es un breve resumen del libro que estoy diciendo los puntos que toca. Y dice, las personas que han vivido dolor intenso, aquí entra la espiritualidad y entra en el programa, ¿no? Personas que han vivido el dolor intenso tienden a buscar la espiritualidad porque necesitan agarrarse de algo. A veces es, no sé de qué, pero hay algo más allá de lo que yo puedo ver que me va a ayudar y me da sentido de vida, ¿sí? La fe funciona como una estrategia, por eso, de resiliencia. Ok. Em, Mira, antes de pasar al primero, me sonó mucho el primer concepto que hablabas acerca de el deseo gregario o el somos deseo seres gregarios. del ser gregario. Ujú. También lo tenemos nosotros en el programa, ¿no? Porque es muy clara nuestra literatura en varios pasajes donde dice que la recuperación se transmite en grupo. Claro. Por eso nosotros nos reunimos todos los días a recuperarnos en manada, ¿no? Y también
nuestra primera tradición habla de ello, de la unidad y de que esto va permitiendo en el adicto empezar por lo menos a pensar que el bienestar común debe tener la preferencia. No soy yo y lo que yo quiero y lo que yo necesito antes que los demás, sino que el bienestar del grupo es súper importante para que todos vayamos de la mano recuperándonos. Exacto. Y en el segundo punto que me decías de la relación entre el trauma y la fe, también lo escribe Bill W. y lo menciona, así como muchos autores, que a mí me encanta este tema de la noche o la oscura, de la negra o la oscura noche del alma, ¿no? Generalmente lo manejan como la oscura noche del alma, que es cuando todas nuestras defensas se rompen y en ese momento que yo hincado en el baño de mi casa, en condiciones deplorables, calladamente le grité a Dios: "Oye, hazme un paro, ya no aguanto", ¿no? Es decir, ese rompimiento que todos tenemos con ideas suicidas, con 12, 15 kilos más de los que traigo ahorita encima, con gente persiguiéndome, eh, no era para felicitarme, que me querían encontrar, dije: "Ayúdame". Entonces, ahí se va uniendo, ¿no? A ver, ¿cuál es el tercero? El tercero dice, Dios como construcción cultural. ¿Qué quiere decir? No existe un solo Dios. Ahí entramos con lo de cada cultura. Le da pertenencia, ajá, la idea de lo que quiere creer que es Dios para él. ¿Qué quiere decir? A mí, en mi cultura, me dijeron que voy a inventar, por decir, y yo ya no puedo decir soy católica porque ya estoy combinada, ¿no? Entonces tengo bases católicas, pero uso la reencarnación, etcétera. Entonces ya, bueno, hombre, estoy más híbrida. Estás igual que yo. Ujú. Entonces, digamos, siendo ecléptica, una mezcla, ¿qué me da a mí? El saber la unión de mi familia en una tristeza, me da el vivir con gratitud, con necesidad de dar, como decía el compañero, de dar y recibir, ¿no? Que el punto que tú dijiste, ¿no? O sea, el amor hacia el otro, que es gregario, pertenece, me da el dar y recibir. Ujú. Me motiva a darte y aprendo también a recibir. Me doy un poco de idea, o sea, Sí. no, ahora, ¿por qué digo como construcción cultural? Porque depende cada Dios, es su cultura. Y a nosotros nos enseñan que el Día de Muertos pones una vela y le hablas, comen los muertos, venga, ¿no? Si el otro, no sé, en la India los queman y los dejan ir por el río, bueno, eso es una construcción cultural. Quiere decir, con lo que yo crecí, con lo que es mi progenitor me enseñó, de ahí voy construyendo mis ideas. Porque te recuerdo también que en la adicción también desconstruyes, ¿no? Tus ideas. Concluyes y deduces cosas que no son, que te llevan a beber, Claro. que te llevan a matarte, que te llevan a viceversa, ¿sí? Es a lo que yo Pues esto también tiene un reflejo en el programa, en el segundo paso, cuando nosotros decimos que hagas tu propio concepto de Dios o de poder superior, que a mí se me hace esto una de las joyas, pues más, más valiosas del programa, todo, ¿no? Pero aquí cuando venimos tan resentidos, muchos alcohólicos, muchos adictos contra Dios, contra el poder superior, las figuras eclesiásticas o todo lo que huele a religión, a iglesia, claro. agua bendita, lo odiamos. Nos Eso dice le dice, Alcohólicos Anónimos, perdón, eso le dice, qué bueno que ahorita lo digas, eso le dice peligros de la fe. A él eso le llama peligros de la fe. este autor. Sí, Ah, Ciruli. y es que sí, son peligros porque a nosotros nos hicieron resentirnos mucho y después este resentimiento creó una barrera para poder estar en contacto con él. Así que esto, al momento de que nos dicen, crea tu propio concepto de Dios, pues encuentra total resonancia aquí, ¿no? Okey. ¿Qué más? Bueno, y esa es al que iba, ¿no? Obviamente los peligros, habla de los peligros de la fe, que advierte, por eso hice la diferencia entre religión y espiritualidad, respetando todas las religiones, Sí, la gente que nos esté oyendo, obviamente, ¿no? Pero pueden volverse, dice aquí, a veces dogmáticas, violentas o manipuladoras. Ujú. Y ahí es cuando, bueno, pues cambia de querer sanar a controlar la institución. Hay que quiere echarle coras y pues que cada quien se lo ponga como quiera, porque no hablo de ninguna en particular, ¿no? Pero
tiene que ver también con la construcción, como dices tú, de tu figura, tu concepto de Dios. ¿Sí? Ok. Y bueno, pues, Cuarto punto, no tengo 4, no, ya no. ¿no? No, ya no. Fue como terapia emocional, me tengo yo aquí un acordeoncito. Creer puede reducir la angustia, el vacío existencial y la soledad. Ok, Dios actúa como terapia simbólica. perfecto, sí. No es que no es que yo no es que yo le pida a Dios y mañana amanezca el milagro. Eso es muy importante, porque también eso habla de la construcción, ¿no? Este sentido, vamos por partes. Lo primero que yo necesito para recuperarme es no morirme. Por eso primero viene la sobriedad, ¿no? Primero tengo que estar sobrio, también, ¿no? Me imagino. Porque pues si yo sigo y me mato mañana, pues ¿cómo me voy a recuperar? Entonces, lo primero es buscar algo que me haga para, no sé, si estoy peleando con mamá, independientemente de la adicción, también en todas las circunstancias de terapia que me han llegado, lo primero que yo les pregunto, ¿tienes alguna espiritualidad? No. Y dije, uy, así va a estar muy difícil que te recuperes. Me dicen, pero que yo no tengo religión o no. Yo no estoy hablando de ninguna religión. ¿Crees en algo? En mí, perfecto. Si crees en ti, ahí está Dios o ahí está como le quieras llamar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eso es lo primero que me va a ayudar a sobrevivir, a pensar que hay algo más allá de lo que yo no veo, pero sé que puedo tener la famosa fe o esperanza. De ahí, entonces ya va a venir la responsabilidad y la conducta que va a tener que trabajar cada quien pidiéndole a Dios o pidiéndole apoyo a esa espiritualidad. Ya veo. Entonces tú, y precisamente fíjate que iba a dirigir hacia allá las preguntas ahora. ¿Cómo es que empiezas tú el acompañamiento de un adicto, de un alcohólico? Que ya nos has dicho que no eres especialista en adicciones, pero que puedes ir de la mano con un especialista en adicciones, ¿no? Puedes ir El como puente. guía o ser el puente. Ujú. ¿Cómo? Y me contestaste parcialmente, ¿no? Que es cómo comienzas. Entonces, tú comienzas haciendo una evaluación y sugiriendo que como base se tenga cierta espiritualidad. ¿Cómo comienzo a nivel profesional? ¿Te Sí, refieres? A empezar a mezclar esto, es ecléctico, o sea, ser ecléctica, mezclar la espiritualidad sí, con la psicoterapia. Ah, sí. ok, Y después me dices prácticamente ya con un paciente. ya entendí. Sí, primero que nada, porque toda la gente que llega, llega rendida. Entonces hay que buscar una motivación, ¿sí? Ahora, 2, a nivel personal, a trabajar con las personas, como te dije, es el orden divino. Vengo de una familia que mi abuela era sumamente religiosa. Entonces me metí a la religión, pues lo que yo llamo ignorantemente, porque no sabía. Entonces tuve mi etapa de alejarme de la religión y luego regresar en conciencia lo que para mí era la religión. Y me di cuenta que no era la religión, era la espiritualidad la que yo buscaba. Me llama algo la atención en toda la espiritualidad que yo he podido trabajar, el curso también que he tomado y todo, me doy cuenta que, por ejemplo, en mi religión, que es la católica, mezclada, ojo, al leer la Biblia, yo, por ejemplo, que es el libro de la religión que yo creo, es impactantemente lo mismo Sí. que vi en la carrera. Filosofía de vida, antropología filosófica, que también vi en comunicación, lo mismo. Entonces, regreso, o sea, con tu pregunta, llego a la religión, toco, enojo, toco, pues, caigo y regreso a estudiar psicología, enojada de la religión, y me voy dando cuenta que perdóname de la espiritualidad, ahí están los introyectos que nos meten, regreso a la espiritualidad y me doy cuenta que va de la mano, porque estamos hablando de una filosofía de vida, ¿sí? Por eso digo ecléptica, porque tú puedes mezclar. Si te sirve de la religión católica esto y si te sirve
la yoga esto, y si te sirve de la metafísica esto, y si te sirve, whatever. Te vuelves ecléptica, todo lo que sea para tu bien y te sirva. ¿Sí te la contesté? Sí, 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 sí. Ahora bien, ¿cómo es que comienzas, por ejemplo, cuando llega un nuevo paciente? Ajá. ¿Qué le recomiendas? Tenemos mucho auditorio, Guadet, que a lo mejor están en duda, ¿no? ¿A quién recurro? ¿A quién le llamo? ¿A dónde voy? ¿Qué hace un grupo de Alcohólicos Anónimos? De eso nos hemos encargado nosotros, ¿no? De qué hace el programa. Ujú. Del lado profesional, ¿qué qué recomiendas? ¿Cómo comienzas a tratar ya prácticamente a un paciente? Bueno, primero tienes que tener la intención. Como dice en metafísica, el 70% de cualquier cosa es la intención. Y me imagino que en el grupo es igual, si no quieres recuperarte, no sé, pues no se puede. Entonces, muchos pacientes me hablan y me dicen: "Oye, te voy a pagar una consulta para mi esposo". No, gracias. "Pero te la voy a pagar". No me importa. ¿Qué edad tiene tu esposo? No sé, 60. "Ah, ¿y no puede hablar?". "No, lo que pasa es que él no quiere". Entonces, ahí, o sea, lo primero es la conciencia y la intención. Si yo no lo quiero, es que mi hija hice una especialidad en niños y adolescentes, y las mamás ya no trabajo con niños y adolescentes, trabajé un tiempo. Es que mi hija no quiere ir, déjala. ¿Pero cómo? Entonces, déjala. O sea, el mejor regalo que le pueden dar, siempre he dicho, los padres a sus hijos es sanarse como persona. Entonces, la intención, uno. Llegando a mí ya, tú estás hablando ya que está en el consultorio, Ujú. pues yo soy humanista, obviamente mis técnicas son mezcladas, pero una vez definitivamente para mí, como dicen, la psicología es limitada y la espiritualidad es infinita. Tengo varios maestros, de mis mejores maestros, no quiero decir todos, ¿verdad? Por si me oye, de mis mejores maestros de Gestalt, eh, ya son eclépticos, quiere decir, regresaron a la espiritualidad. Fueron a la psicología y ahora ya dejaron Gestalt. Gestalt quiere decir, bueno, Gestalt digo, la corriente ortodoxamente. Ahora ya tienen una mezcla con metafísica, con la espiritualidad, que está ahora mucho de moda, con las neurociencias, con toda la parte de lo holístico, etcétera, etcétera, porque somos biopsicosociales. ¿Estamos de acuerdo? Okey. Entonces, depende, ahora sí, el approach en cada paciente, con todo el respeto de lo que yo pueda hacer por ellos, respetando siempre sus creencias y la espiritualidad no afecta porque estoy hablando de creer, no estoy hablando de si eres judío, chino, etcétera, ¿no? ¿Me doy a entender un poco? Sí, sí, muy bien. De hecho, nosotros también en la literatura de Alcohólicos Anónimos, el primero, además de Jung, ¿no? Pero de los que comienzan con a darse cuenta que la solución está más allá del conocimiento humano, del poder humano, también es el doctor Silworth, que señala en la década de los 30 que era necesaria una experiencia, un cambio psíquico, él dice, un cambio completo en la forma de ser, de pensar, de actuar, sobre todo del alcohólico, para recuperarse. Y él es pionero en esto porque inclusive se sale en sus escritos se puede ver que es muy cauteloso con sus colegas médicos, para que seguro muchos lo tildaron de loco o de que estaba fuera de lo marco de la ciencia, y él dice: "Sí, yo los he observado durante mucho tiempo y los que se recuperan tienen que tener esta parte espiritual". Entonces, fíjate hace cuántos años, hoy ya hay más mezcla, ¿no? Con las Hoy neurociencias, total. ajá, Sí, sí, eso definitivamente, pues sí. Gracias a Dios nos hemos abierto en todo eso, y yo eso es lo que me ha ayudado mucho, en la cuestión espiritual, poder tener un approach respetando sus creencias, y a lo que ella porque en una terapia tienes que regresar, para tener sentido de vida tienes que tener pertenencia, ¿sí? Si no tienes nadie, nada, tienes que buscarla. Y ahí empezamos a hablar de cada quien depende. Por ejemplo, y esto también lo quiero decir que es muy importante, recuerdo muy bien un paciente cuando fue el atentado en Israel. Yo tenía un paciente judío, de religión judía, perdón, y él estaba ahí. Y me habló su hermana, y yo soy de familia libanesa. Y me habló su hermana y me dijo: "Oye,
Mi hermano está en un departamento con varios y no ha podido, no ha podido salir en Israel. Yo lo había atendido él alguna vez y nos daba mucha pena hablarte porque yo había sido su terapeuta porque con todo este conflicto no sé si eras la indicada por la cuestión de los libros religiosos, pero él necesita hablar estando ahí. Obviamente le dije, claro que sí, desde luego que sí. Él habló conmigo estando en un departamento al grado de decir, permíteme tantito, está sonando está sonando como lo de la bomba. Me tengo que esconder unos minutos. Espérame, ahorita te vuelvo a ese grado. Entonces, esto no lo hago con, que sea egoico lo que estoy hablando, sino como no tiene absolutamente nada que ver aquí. La religión, perdón que 2, 3 veces mencioné la palabra religión, porque estaba pensando también en cómo llegan conmigo, están limitados a creer. Le dije, pero ¿cómo no lo voy a atender? Me dijo, es que no sabemos, por tu familia libanesa este conflicto se ha peleado mucho la sociedad. Dije, desde luego que sí. Pude llevarlo y fue maravilloso para los dos. Entonces, ahí es el respeto, hablando también del approach, cuando llegan mis pacientes. Sí, sí, sí. Al respeto, porque alguna vez mi asesor le dije, oye, ¿tú eres judío? Y él me dijo, soy un hombre, no soy judío, vale, no te confundas. Y ahí te enseñan a ver a las personas, todos somos iguales. ¿Va? Oye, pues muy interesante. Que no, debes de tener muchísimas anécdotas, ¿no? Y si en los grupos hay anécdotas. Hola. Oye, pues ya para ir cerrando el episodio, Wadet, ¿cuál sería, digamos, voy a hacer una pregunta y al final me gustaría que tú nos regales lo que tú quieras compartirnos, si es una anécdota, si es un consejo, si es algún otro tipo de información la que tú quieras. Yo también soy espiritual y confío en que lo que llegue a tu mente va a ser lo más adecuado para todos. Pero antes contéstame una preguntita. ¿Cuál es el mayor reto al hablar con un adicto o un alcohólico? Que hable, ¿Que se exprese? que hable. Sí. Yo con eso me conformo. Adicción sin dicción, no habla. Imagínate, yo doy terapia hablada. Con que hable me conformo. Con que hable se sana. Con que hable vuelve a sentir. Alguna vez, algún, algún paciente que es adicto le dijo su padrino, te tengo una buena y una mala, como dicen. La buena es que vas a sentir, la mala es que vas a sentir, y le dijo, y la buena también que vas a sentir, Sí. ¿no? Y me acuerdo mucho de él, y creo que es una frase que ocupan mucho en los grupos, y pues imagínate, si no quieres hablar, no quieres sentir, con que hables vas a sentirte gusto o no. Y yo con eso me conformo. Perfecto. Bueno, por eso, yo creo que por eso nosotros tenemos tanta tribuna. Pero oye, finalmente, ¿qué cuestión querías agregar? Te digo, una anécdota, algún consejo. Estoy yo muy interesado en todo lo que nos has venido a platicar, cómo ve la espiritualidad, la ciencia, o cómo ha incorporado la espiritualidad, la ciencia. Y eso para mí es un tema bien interesante. Yo sigo a varios autores que hablan de esto. A mí me gusta mucho este tema y estoy muy agradecido con que hayas venido. Eh, Regálanos un comentario final, por favor. Bueno, obviamente les quiero dar las gracias, ¿no? Sobre todo porque no soy especialista en adicciones, aunque yo sé que no solo sea eso, pero en Gestalt tenemos prohibido querer aconsejar, ¿no? Nos hablan mucho de se ve a la par, el paciente está a la par, de hecho no te puedes sentar en un diván y no te puedes sentar con nada en medio. Y con eso es el consejo que quiero decir. Quiero decir que nos tratemos de ver, como me dijo mi asesor, como personas, simplemente como personas, porque ahí nos va a evitar eh, muchos problemas y juicios. Trabajemos los juicios, como dicen ustedes, con su sano juicio, ¿no? Y aprendamos a vernos como personas que sentimos. Con eso que parece muy, muy masticado y muy dicho, pero tú haz, yo les dejo a todos los que están oyendo el ejercicio de que la próxima vez que estén enfrente de alguien, que tengan un problema, que
que no lo soporten, que le quieran pegar, que solamente la vean como una persona que tiene una historia. Y van a cambiar muchas emociones en ti, de resentimiento, de odio. Es un buen ejercicio, aunque sea muy sencillo. Ahí Es poderoso. Darme cuenta. Sí. Órale. ¿No? Muy bien. Pues otra vez, muchas gracias. Gracias. Encantados de tenerte en los micrófonos de Espiritualidad y Sobriedad Show. Me pueden invitar cuando quieran, ¿eh? Eso te iba a decir. Pues se antoja para otros temas, para otras cosas, para... ¿Sabes qué? Y creo, y ahorita lo estaba platicando con uno de mis compañeros, los del equipo de Espiritualidad y Sobriedad, que se nos antoja lanzar a nuestro público querido la convocatoria para que nos pregunten lo que quieran, ¿no? De por sí siempre lo hacemos, ¿no? Y tenemos una línea abierta, tenemos canales de comunicación en redes sociales y correo electrónico para que nos pregunten lo que quieran, pero ya también ahora contando con tu punto de vista, ¿no? Con la preparación que tú tienes, que ya quedó pues bien clara durante el episodio del día de hoy. Vamos a hacer vamos a pedirle a la gente que nos pregunte y que nos sugiera inclusive otro tema que les sea de interés y que nosotros también vayamos viendo, a ver si nos aceptas otra invitación. Claro. Fíjate que yo cuando estudié comunicación, yo mi tesis la hice en radio indigenista. Claro, fue en el 99, 98. Pero yo me quería dedicar o sea, amo porque es ubicua y omnipresente Sí. la radio. Y eso para mí es como Dios. Está aquí y está allá. Y eso hace que también salve vidas. Entonces, cuando ustedes quieran, yo feliz vengo. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Y amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo tengo cierto talento para la radio, pero por mi totero que siempre he sido. En este día me voy a despedir de ustedes y bueno, ya saben, otra vez muchas gracias. Y bueno, amigos, esto fue otro episodio más de su programa favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show. Pues, podcast que hacemos con mucho cariño, sobre todo con mucho amor, para transmitir información acerca de los 12 pasos, de los grupos de Alcohólicos Anónimos, aclarándoles como siempre que no somos la voz de Alcohólicos Anónimos, no somos representantes de nadie, solamente somos alcohólicos y adictos queriendo transmitirles información del programa, nada más, y también con invitados como el día de hoy que nos acompañan para llevarles información que les puede servir. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren ayudarnos con cualquier cosa que se les ocurra a través de nuestras redes sociales que ustedes ya conocen perfectamente, pero pues que de todas maneras aprovecho la oportunidad para repetir la dirección de correo electrónico: espiritualidad y sobriedad todo junto @gmail.com, espiritualidad y sobriedad @gmail.com para los que no hablan inglés. Bueno, pues estuve feliz yo de estar este programa aquí. No se pierdan nuestra próxima edición. Ya vamos a hablar del sexto paso. Y bueno, por favor escríbanos, ¿no? Denos like, manita arriba, como ustedes quieran. Yo ya le voy a parar porque si no sigo hablando y no paro nomás. Al final les digo, ¡ánimo! Gracias por quedarte hasta el final. Sigue escuchándonos a través de las plataformas Spotify, Apple Music y YouTube. Por favor, danos like en nuestras redes sociales. Y si hay algo que dijimos y te hizo clic, te esperamos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto!